Bueno, hoy vamos a explicar cómo calcular el voltaje, la corriente y la resistencia en un circuito utilizando, como vimos ayer, la ley de Ohm. Eh, Aquí les anoté cuánto voltaje cae en cada foco. Recordemos que la fórmula para calcular voltaje es corriente por resistencia se multiplican. También necesitamos saber cuánta resistencia hay en el circuito y cuánta corriente circula por el circuito. Bien, lo primero que vamos a hacer es medir cuántos volts tenemos en la batería. Primero vamos a calcular el voltaje. Bueno, lo vamos a medir. Para calcular un tercer elemento necesitamos al menos dos. En este caso vamos a calcular la resistencia en el circuito porque vamos a tener voltaje y vamos a tener corriente. Para ello voy a utilizar esta batería que normalmente es de 12 volts, como lo marca aquí en el diagrama. Ya conecté el circuito como les mostré hace 2 o 3 videos. Para ello fui siguiendo el diagrama que dibujé en el pizarrón. Lo primero que hice fue conectar el negativo de la batería, como está en el diagrama, a este cable verde. Como el diagrama me lo muestra, llega aquí a un interruptor simple. Aquí lo conecté a esta patita, que es esta. Luego esta otra patita es este otro punto. Al prenderlo, cierra el circuito y me manda la corriente hasta el negativo del socket, que es la carcasa metálica, y el puntito de abajo es el positivo. Bueno, del otro cable lo conecté al puntito y de ese puntito otra vez lo mandé a la carcasa metálica de este foco, y del puntito de este foco lo mandé a la batería, como nos marca en el diagrama. Bueno, después lo que hice fue pelar un poquito los cables aquí en las orillas de los focos. En este otro también los pelé un poquito. Ahí voy a conectar el multímetro cuando esté midiendo voltaje. Bueno, lo primero que tenemos que hacer con el multímetro, como siempre, esto es muy importante que no lo intenten con focos de casa ni en instalaciones eléctricas de casa. Tiene que ser forzosamente con batería de moto, no hay peligro de electrocutarse. Para ello yo ya me puse mis lentes, porque acuérdense que es peligroso manejar una batería por el ácido sulfúrico que tiene dentro. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es girar esto al rango de volts en corriente directa. Aquí, como vemos, yo lo puse en el rango de 20 porque ya sé que el voltaje que voy a medir no pasa de 20 volts. Las baterías estas usan 12 volts. Si no supiera el voltaje, lo pondría hasta el rango de 1000. ¿Por qué? Porque si el voltaje es muy alto y lo tengo en un rango muy bajo, se me va a quemar el fusible del multímetro o incluso todo el multímetro. Bueno, lo conecté en el rango de volts, corriente directa. Acá abajo ya sabemos que el negativo va siempre en COM y el rojo va dependiendo. En este caso vamos a medir voltaje, vamos a donde tiene una V, ahí lo voy a conectar. Bueno, lo primero que vamos a medir es el voltaje de la batería. Para ello voy a ponerlo aquí y vamos a medir cuántos volts tiene la batería. Para ello voy a tomar una punta del multímetro en cada terminal, y ahí vemos que la batería, sin prender ningún foco, tiene 13.07 volts. Bueno, ahora vamos a prender el switch, el interruptor simple, lo vamos a encender y vamos a ver que va a bajar un poco el voltaje. Ahí encendemos, se encienden los dos focos y lo volvemos a checar. Vemos que ahora nos está marcando 12.93. Bueno, vamos a anotar eso. 12. De ahí va a ir disminuyendo porque se va a ir descargando.
12.87. Bueno, vamos a apagarlo porque se nos va a descargar. 12.87, lo vamos a anotar aquí. 12.87. Bueno, según la ley de Ohm, el total de los voltajes que caen en cada foco nos debe de dar el total del voltaje de la fuente. En este caso la fuente es la batería. O sea que vamos a ver cuántos volts caen en este foco y cuántos en este. Y en total nos debe de dar este o muy cerquita a este, porque acordémonos que la batería cuando está en la moto se está cargando. Cuando la moto está prendida sigue recibiendo carga del sistema de carga. Pero en este caso, como no está encendida, toda la carga que pierde ya no regresa. Bueno, ahora vamos a checar cuánto voltaje cae en el foco este y después cuánto en este, lo vamos a anotar también. Bueno, para ello colgué ahí mi multímetro y voy a prender el foco otra vez, los dos focos. Ahí lo colgué para que puedan ver un poco más. Lo primero que voy a hacer es voy a poner el multímetro en las dos puntas que pelé, una en cada orilla del foco. Y veo que me da 3.94. Bueno, lo apago mientras anoto para que no se me vaya la batería. En ese foco están tirándome 3.94 volts. Voy aquí a poner foco 1 igual a 3.94 volts. Ahora voy a checar el foco 2. Otra vez lo prendo. Prendo el interruptor que ya vimos ayer que controla los dos focos. Vamos a ver cuántos volts me da en el segundo foco. En el segundo foco me está tirando un voltaje de 8.8. Bueno, lo apagamos para que no se gaste. Y lo anotamos acá. Foco 2 igual a 8.8 volts. Bueno, ahora vamos a sumarlos y vamos a ver si nos da el total de voltaje que le aplicamos. Aquí se los anoté, es que no se vio muy bien, pero se los explico otra vez. En el foco 1 medimos, nos dio 3.94 volts y en el foco 2 8.8 volts. Se preguntarán por qué nos dio diferente si está conectado en serie. Bueno, pues porque este foquito de acá es más chiquito que este de acá. Utilizan diferente voltaje para funcionar. Bueno, más bien gastan diferente cantidad de voltaje para funcionar. Bueno, ya vamos a ver si nos da en total. Vamos a sumar los dos voltajes, las dos caídas de voltajes de los focos y vamos a ver cuánto nos da. El voltaje que teníamos en la batería era de 12.87, como recordarán. Ahora, en el foco 1 obtuvimos 3.94 y en el foco 2 obtuvimos 8.8. Bueno, lo vamos a poner cerca uno de otro para sumarlo. 8.80. En total 4, 9, 8, 17, llevamos 1, 8, 3, 11, 12. Nos dio 12.74 volts. Y en la fuente teníamos 12.87, lo cual nos comprueba que la ley de Ohm está correcta al sumar los voltajes, las caídas de voltaje de un circuito en serie, en este caso los focos que actúan como carga, nos da un total del voltaje que le aplicamos de la fuente. En este caso la fuente pues es la batería. Pero ¿por qué nos dio un poquito menos de... Si le metimos 12.84 al circuito, ¿por qué al final, sumando las dos caídas de voltaje, nos da 12.74 solamente? Pues muy sencillo, porque la batería se descarga un poquito mientras están los focos prendidos.
es normal. El chiste es que nos da muy cercano el voltaje. Bueno, ahora vamos a medir las corrientes. Bueno, ahora para medir la corriente, acuerden, esto sí es importantísimo. Vamos a poner el negro, bueno, lo dejamos donde mismo. Pero el rojo sí lo tenemos que mover hacia arriba donde dice 10A, quiere decir 10 amperes. Ese sí es importantísimo. Y es 10 amperes de corriente directa. Si se llegan a equivocar después de quitarlo de aquí, tienen que volverlo a cambiar al de abajo si quieren volver a medir voltaje. Porque si lo llegan a medir como está ahorita el multímetro conectado allá en donde se mide el amperaje, pues bueno, se van a llevar un tremendo cortocircuito. Por eso sí es importantísimo poner atención en esta clase. Bueno, ya conecté mis cables, ya lo puse en el rango de ohms antes de conectarlo al circuito, porque cuando lo conectes al circuito ya no debes de mover el rango, porque mientras pasas por donde está ohms o volts puedes fundir el fusible. Así es que ya lo conecté en amperes. Ahora lo que vamos a hacer aquí es abrir el circuito, es decir, lo desconecté de la batería y conecté mi punta positiva a la patita del interruptor, como veo aquí. La otra punta la voy a conectar a la batería, es decir, mi multímetro quedó entre medio. Vamos a conectarla. Ahí la conectamos y la apretamos para que no haya falso. En el diagrama, ¿cómo se mostraría? Pues muy sencillo. Para medir corriente tienes que abrir un cable. En este caso vamos a abrir este. Y conectar la punta de tu multímetro. Una punta aquí, otra aquí. Este es tu multímetro. Y ponerlo en amperes. O sea, solamente abres el circuito y pones tu multímetro en medio. No es como lo hicimos con el foco, que pusimos una punta en el positivo, otra en el negativo. No, aquí abres del circuito en cualquier cable y pones tu multímetro, lo conectas en medio. Bueno, ya lo conecté a la batería. Ahora lo que voy a hacer es prenderlo para que pase la corriente. Ahí ya encendió y vemos que tenemos 0.34 amperes circulando por el circuito. Acordémonos que en un circuito en serie toda la corriente que circula es igual por todos lados, es decir, donde quiera que yo corte y meta el amperímetro me va a dar eso, 0.33, 0.34 más o menos. Bueno, ahora para calcular la resistencia pues es muy sencillo, porque vamos a utilizar la ley de Ohm, que nos dice que la resistencia es igual a voltaje entre corriente. Bueno, vamos a apagarlo para que no se nos gaste. Vamos a anotar. Acá ya anoté lo que nos dio de corriente. Fueron 0.34 amperes. Bueno, según la ley de Ohm, que ya la vimos en el triangulito este, lo que queremos encontrar es lo que vamos a tapar. Vamos a encontrar la resistencia. Nos dice que nos queda voltaje sobre corriente. Es decir, vamos a dividir voltaje, que en este caso fueron 12.87, entre la I significa corriente, que ya vimos que nos dio un total de 0.34 amperes. Bueno, vamos a dividirlo con la calculadora y vamos a ver cuál es la resistencia total del circuito. Bueno, aquí ya tengo la calculadora
dijimos que de voltaje teníamos 12.87 volts. Lo vamos a dividir entre la corriente, que fue 0.34, y eso nos va a dar el total de la resistencia que hay en el circuito. En este caso es 37.85. Esa es la resistencia total del circuito. Bueno, la fórmula de la ley de Ohm nos dice que resistencia es igual a voltaje entre corriente. La resistencia total del circuito, recordamos que voltaje era 12.87 entre corriente, que era 0.34, nos va a dar un total de 37.85 ohms. Bueno, pues aquí ya tenemos los valores anotados. La T significa total para no escribir la palabra completa. La resistencia total del circuito es 37.85 ohms. La corriente, que es la letra I, ya lo explicamos. Corriente total es 0.34 amperes. Voltaje total es 12.87, pero necesitamos calcular el voltaje. Bueno, el voltaje ya lo tenemos con el multímetro, el voltaje 1 y el voltaje 2, que es el voltaje del primer foco y el voltaje del segundo foco. Lo que necesitamos calcular ahora es la resistencia en el foco 1, que la vamos a llamar R1, y la resistencia en el foco 2, que la vamos a llamar R2. Para ello vamos a utilizar la ley de Ohm otra vez. Recordemos que si queremos calcular resistencia, tapamos R y nos queda voltaje entre corriente. Bueno, para ello, aquí ya lo escribí, vamos a dividir voltaje 1 entre corriente 1 y voltaje 2 entre corriente 2 para sacarlo independiente uno del otro. Bueno, vamos a calcularlo. Bueno, el primero que vamos a calcular va a ser R1, la resistencia 1. Aplicando la ley de Ohm, resistencia es igual a voltaje entre corriente. Como el primer voltaje que caía en el foco 1 es de 3.94, vamos a utilizar ese porque es V1. Y corriente pues es la misma durante todo el circuito, así es que siempre que esté en circuito en serie la corriente es la misma en cualquier foco. Bueno, en este caso nos dio 0.34. Vamos a dividir 3.94 entre 134 y vamos a ver cuánto nos da. Esa será R1, que quiere decir la resistencia 1, la cual está en el primer foco. Bueno, ya la dividí y me dio 11.58 ohms. Esa es la resistencia que hay en este foco. R1, 11.58 ohms. Vamos a calcular ahora la resistencia que hay en el segundo foco. Para ello vamos a nombrarla R2. R2 es igual a V2 entre corriente 2. V2 ya sabemos que es por voltaje y es por corriente. Bueno, el voltaje, la caída de voltaje que tuvimos en el segundo foco fue de 8.8 volts. Y la corriente ya sabemos que es la misma en un circuito en serie durante todo el circuito, es de 0.34 amperes. Entonces vamos a dividirlo y vamos a ver qué resultado nos da. En el segundo foco tenemos una resistencia de 25.88 ohms, es decir, R2 es igual a 25.88 ohms y R1 es igual a 11.58 ohms. Bueno, yo acá ya sumé el R1, que era de 11.58, con R2, que era de 25.88. Me dio 37.46, es decir, la resistencia total del circuito era de 37.85 ohms
me dio 37.46, es decir, ni siquiera un ohm de diferencia. Es muy cercano. Bueno, eso nos deja algo muy claro. La corriente total que circula en un circuito en serie es la misma por todo el circuito. Los voltajes se dividen. El voltaje que le aplicas en la fuente, en este caso fue una batería de 12 volts, al conectar focos en serie se van dividiendo entre, entre los focos. Es decir, aquí hay una diferente caída de voltaje que la que hay en el segundo foco. Pero si sumamos este voltaje con este voltaje, nos debe de dar el voltaje que le aplicamos al circuito, o sea, el voltaje de la fuente. Y con la resistencia igual. En el foco número 1 hay cierto tipo de resistencia diferente a la resistencia que existe en el foco número 2. Pero si sumamos la resistencia 1 con la resistencia 2, nos va a dar un total, nos va a dar la resistencia total del circuito sumada las dos resistencias. Bueno, ni yo me entendí. El chiste es que la resistencia total del circuito cuando la calculamos acá nos dio 37.85. O sea, calculé el voltaje total entre la corriente total, me dio como resistencia total 37.85. Y al sumar la resistencia del primer foco con la resistencia del segundo foco, me dio menos de un ohm de diferencia, es decir, 37.4, casi los 37.8, menos de medio ohm de diferencia. Bueno, espero hayan entendido, los invito a ver 50 veces este mismo video para que lo puedan entender. Si no, va a ser muy difícil, sobre todo para los principiantes. Solo al principio cuesta trabajo, después es muy sencillo. Bueno, aquí les muestro cómo conecté el amperímetro. Es muy importante que lo conecten bien. Se rompe un cable y en medio se conecta el amperímetro, como ya les mostré. También es muy importante conectar los cables correctamente al multímetro, porque si se equivocan, sí les va a hacer un tremendo corto. Bueno, nos vemos en la siguiente clase. Para todos los que apenas se acaban de integrar, es muy importante que vean desde el video número 1. Si quieren integrarse por adelantado sin haber visto todos los videos, estarán solamente perdiendo su tiempo porque no lo van a entender. Bueno, nos vemos. Agréguenme y recomiéndenme. Gracias. Todas las dudas que tengan, ya saben, en la peluquería las resuelvo. 65 con 29 y 31, mi teléfono 987-117-0393, cualquier WhatsApp, o en Facebook mándenme algún mensaje. Gracias.